Zapatero fue obligado a ir a la entrevista con Javier Ruiz en Radio Televisión Española. ¿Qué te parece este titular? Y Javier Ruiz hizo la entrevista de su vida, sí señor, y le traicionó. ¿Pudo ser esto? Vamos a desarrollar un poquito estas ideas, porque quizás la palabra no es obligado, pero sí convencido bajo engaño. ¿Por parte de quién? Por parte de Pedro Sánchez y Javier Ruiz, compinchados, por un lado, para que Javier Ruiz haga la entrevista de su vida, ponga el broche de oro en Radio Televisión Española para pasarse a la séptima, habiendo hecho en el fondo, de cara a la galería, una muy buena entrevista donde tocó todos los temas y además con bastante vehemencia y con preguntas muy crudas. Obviamente todo estaba pactado, no lo olvidemos. Javier Ruiz y Sara Santolaya cenan con Zapatero, de acuerdo con lo que hemos estado descubriendo de los WhatsApp de Gertrude, ¿no? Pero sí es cierto que las preguntas que le hizo Javier Ruiz pudieran haber sido más masaje de lo que han sido. Obviamente, yo no dudo de que todo esto fuera pactado, de que pactaron los temas, pactaron la sucesión, pero tal vez lo que no pactaron fue el estilo de Javier Ruiz, bastante vehemente, tan vehemente además, que me llamó mucho la atención lo que ocurrió después en redes sociales. Su sugar baby, Sara Santolaya, haciendo alarde de la entrevista, hablando de lo bien que había ido y cómo la derecha española prácticamente estaba bailando, trinando por la entrevista que le había hecho su sugar daddy a Zapatero, como tratando de hacer publicidad en la entrevista, no para que la gente la viera, no, como a modo de lavado de imagen de Javier Ruiz. En plan, Javier Ruiz ha sido vehemente, Javier Ruiz ha sido incisivo con Zapatero, y en el fondo lo ha sido. Yo creo que Javier Ruiz ha sido incluso más incisivo con Zapatero que Javier Negre con Delcy Rodríguez, estando en la entrevista que le hizo Javier Negre a Delcy Rodríguez. Por tanto, yo creo que sí, que pudo haber una suerte, no digo de traición, pero algo de engaño entre Javier Ruiz y Zapatero para tender una trampa, perdón, entre Javier Ruiz y Pedro Sánchez para tender una trampa a Zapatero. ¿Cuál era la trampa? Pues que Zapatero se inmolara y sobre todo que dejara al gobierno de lado. Y es lo que ocurrió. No digo que Pedro Sánchez le obligara, pero que le persuadiera, eso sí, para que fuera a Radio Televisión Española y que el entorno sanchista le hubiese dicho a Zapatero: venga, José Luis, ve a televisión, cuenta todo, expláyate, di lo que quiera decir, pero por favor, deja al gobierno fuera, porque mientras el gobierno esté fuera puede seguir gobernando, mientras nadie del gobierno vaya a caer. No lo olvidemos que Justicia Europa ha interpuesto una querella que ha sido admitida a trámite contra todo bueno, todavía no ha sido admitida a trámite, se está estudiando, contra todo el gobierno, todo el Consejo de Gobierno que aprobó el rescate de Plus Ultra. Por tanto, yo creo que hay una cuestión aquí importante. En la medida en la que Zapatero consigue desvincular al gobierno, desvincula a Pedro Sánchez y además permite al gobierno mantenerse, permite dar una chance, una oportunidad al gobierno para mantenerse, para renovarse, y en la eventualidad de que Zapatero sea condenado, incluso a través del Tribunal Constitucional o a través del mecanismo de indulto, anularle la pena o indultarle, ¿no? Por lo tanto, esa posibilidad esté ahí. Y no dudo que el entorno de Pedro Sánchez, y ojo, digo el entorno de Pedro Sánchez, por orden de Pedro Sánchez, no olvides que yo publiqué un vídeo que fue el primero en lanzar esa hipótesis de que Pedro Sánchez dejaría caer a Zapatero para poner el cortafuego en Zapatero. Y efectivamente ya lo hemos visto también con el vídeo que ha sacado hoy Albert Castillón, mi amigo Albert Castillón, que sigue un poquito esa línea, ¿no? Que Pedro Sánchez pidió a Zapatero
que compareciera en Radio Televisión Española para darse él una oportunidad de, en fin, lavar su imagen, pero a la vez dejar de lado el gobierno. Y en el fondo, esto es lo que ha ocurrido. Zapatero ha marcado una distancia importante con el gobierno diciendo que él nunca habló con Pedro Sánchez del rescate. Y si lo dice, no digo que eso sea verdad, digo que lo dice sabiendo que no existen elementos que puedan probarlo. ¿Y por qué no existen elementos que puedan probarlo? Porque muy probablemente todo lo que hayan hablado Pedro Sánchez y Zapatero sobre el rescate de Plus Ultra pudo haberse hablado solamente en persona y puede que no haya mensajes, de manera que Zapatero puede decir de manera tan contundente que nunca habló. No es que nunca hablase con Sánchez de eso, sino que no hay constancia de esas conversaciones porque posiblemente esas conversaciones solo las hubo en persona y no hay grabación, no hay registro digital de las mismas. Es posible, al igual que es posible que Pedro Sánchez y Zapatero hayan hablado a través de intermediarios con Plus Ultra y que el gobierno pretende poner el cortafuego, si no es en Zapatero, en ese intermediario. Alguien de la SEPI que el gobierno podría estar contemplando para utilizar como chivo expiatorio para poner el cortafuego ahí y desvincularlo de Pedro Sánchez. Es posible que el movimiento sea ese, en el sentido de que pongan, si cae Zapatero, cae, no hay problema para Pedro Sánchez, y si Zapatero tira de la manta hacia Pedro Sánchez, puede que haya un peón en el medio, un puente, un intermediario con el que el gobierno suelte lastre y ponga cortafuego. De manera que la idea es aquí salvar a Sánchez, salvar al gobierno. Y, ojo, otra cuestión. Vete a Radio Televisión Española, José Luis, vas a tener la oportunidad de lavar tu imagen, pero deja fuera al gobierno. Y otra cosa te pedimos, ¿no? Bueno, que te entreviste Javier Ruiz. Javier Ruiz, que en el fondo muy probablemente pactó, si no con Zapatero, a través de algún intermediario de Radio Televisión Española, los temas a tratar en la entrevista, pero seguramente no trató el tono con el que le iba a hacer las preguntas. Un tono claramente teatralizado que ha servido sobre todo para blanquear la imagen de Javier Ruiz, para lucirlo, para incrementar su caché de cara a un posible fichaje o al menos redimirse y salvarse y mantenerse así en Radio Televisión Española. Creo que los grandes aventajados, los grandes beneficiados de la entrevista de Zapatero ayer en Radio Televisión Española han sido precisamente Pedro Sánchez y su gobierno y Javier Ruiz. Y el más perjudicado ha sido Zapatero. De manera que yo concluyo con esta hipótesis, que no deja de ser todavía una hipótesis, que Zapatero fue engañado, tal vez traicionado por Pedro Sánchez, conducido por un camino haciéndole creer que iba a hacer algo positivo para él, que a la postre se ha revelado un fracaso, mientras en el fondo producía grandes activos para Javier Ruiz y un buen beneficio para Pedro Sánchez, de manera que Pedro Sánchez quede de lado, quede apartado y el gobierno quede apartado de todo lo que se pueda descubrir en los próximos días, meses sobre Zapatero. ¿Qué opinas? Me gustaría saber cuál es tu punto de vista al respecto. ¿Cree que esto pudo haber ocurrido? Quizá la palabra es un poquito clickbait, ¿no? Decir que fue obligado, pero ¿y engañado? ¿Lo fue? ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, hipear el vídeo es la nueva moda. Hipea el vídeo para darle alcance para más personas, para más público. Activa la campanita para recibir la notificación y así no te perderás el próximo vídeo. Ahí nos encontraremos. Voy a por el avión. Hoy vuelo. Hoy estamos en aeropuerto. Y por cierto, aeropuerto de Valencia, qué mal AENA, un aeropuerto sin aire acondicionado con el calor que hace, o con un aire acondicionado en mínimos,
¿Será para no gastar tanta electricidad, ahorrar dinero o por el puñetero cambio climático que mata? Lo que mata es vuestra corrupción, señores de AENA. Y sabemos de quién dependéis. Adamuz, el carnicero, 46 muertos. Chao.